Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. El presente documental no prejuzga sobre el comportamiento delictivo e irregular de los elementos de la Fiscalía, ni de los policías. Solo exhibe las debilidades del sistema de procuración y la presunta corrupción de algunos elementos. Esta historia narra un horrendo crimen cometido en Aguascalientes, llamada irónicamente la tierra de la gente buena. Un padre de familia honesto y trabajador fue narcotizado, robado, secuestrado, maniatado, torturado, estrangulado y sepultado en el patio de la casa de sus victimarios. Y por increíble que parezca, el crimen fue cometido por policías. A 2 años del abominable crimen, a la fecha no ha sido posible dictar sentencia y peor aún, solo 2 de los 3 involucrados se encuentran sujetos a proceso únicamente por homicidio. El resto de los delitos inexplicablemente no fueron tomados en cuenta por la Fiscalía del Estado de Aguascalientes. Los hechos. Fue en esta casa ubicada en la calle José María Velasco 417, en la colonia Lomas de Santa Anita, en Aguascalientes, donde se cometieron los hechos. Jorge Arturo Hernández Guerrero, mejor conocido como George Pitts, se dedicaba a la compraventa de automóviles y su mantenimiento. Asimismo, era propietario de un negocio de cambio de aceites. Se encontraba divorciado y tenía 2 hijos. Al momento de su muerte, contaba con su pareja sentimental, con quien sostenía una estable relación. La fatalidad del destino llevó a George Pitts a conocer a Samantha Jennifer Fierro Delgado, conocida como la Barbie, mujer que se había desempeñado como policía municipal y gustaba de presumir en las redes sociales su exuberante y moldeado cuerpo. En medios de comunicación se comentó que presuntamente se relacionaba con diferentes hombres a quienes luego su padre extorsionaba. Se presume que George Pitts sostuvo un encuentro con la Barbie, la mujer policía, el viernes 8 de noviembre del año 2019, dado que George lo comentó con un amigo suyo. Investigaciones de Rodolfo Franco Informa encontraron evidencia en video de la presunta vigilancia que realizó Samantha, la Barbie, a la casa de George Pitts el sábado 9 de noviembre del 2019. Eran las 8 de la noche con 54 minutos cuando se aprecia a una mujer de complexión muy similar a la Barbie pasar por la acera de enfrente de la casa de George. Caminaba de manera sospechosa con un celular prendido al que se percibía y llamaba en altavoz, mientras volteaba insistentemente a la casa de George. La nueva cita se dio la noche del 11 de noviembre del 2019. George Pitts llegó a la casa de José María Velasco en Lomas de Santa Anita en compañía de la Barbie, sin imaginar la tragedia que viviría. George tenía planeado salir al día siguiente a la ciudad de Guadalajara a comprar automóviles. Sabía que su novia no lo buscaría en su casa, por lo que se atrevió a invitar a la Barbie, y quizás se pudiera suponer que ella lo acompañaría a la Perla Tapatía. Al día siguiente, el martes 12 de noviembre, nadie supo del paradero de George, aunque no alertó a la familia porque sabían que acudiría a la ciudad de Guadalajara a comprar automóviles, lugar al que frecuentemente se trasladaba. Sin embargo, la presunta comunicación de George con su novia vía WhatsApp encendió las luces de alarma.
La redacción de las respuestas de George despertaron su atención. No correspondía a la forma en que se expresaba. Al no reportarse como era habitual, decidió comunicarse con los hermanos de George. Se alertaron estos cuando trataron de comunicarse y no obtuvieron respuesta. En ese momento se rompió la paz de la familia. El miércoles 13 de noviembre del 2019, la familia de George accionó las alertas de búsqueda. El caso comenzaba a tornarse extraño. Se iniciaba el calvario que hasta la fecha no termina. Un integrante de la familia había desaparecido. Eso resonaba en la casa paterna. ¿Secuestro? ¿Ya les pidieron rescate? ¿Cuándo fue la última vez que se le vio? Faltan algunas de sus pertenencias. Eran preguntas sin respuestas. La familia se encontraba en shock. Como suele suceder en algunos casos, las primeras investigaciones corrieron a cargo de la familia, que se movió rápidamente para conocer qué había sucedido días antes, con la finalidad, desde luego, de obtener información que los condujera a la localización. Luego, como suele suceder, la policía intervendría. Lo primero que se descubrió es que frente a la casa de George, un vecino cuenta con cámaras de vigilancia. Gracias a ellas se logró determinar que a las 9:24 de la noche del lunes 11 de noviembre, George Pitts llegó a su casa, estacionó su auto marca Fiat afuera de la cochera. Del automóvil bajó una mujer. Era Samantha Jennifer, conocida como la Barbie, la famosa mujer policía. Ambos ingresaron a la casa. Minutos después, George Pitts ingresó su automóvil a la cochera, dejando cerradas las puertas. Las cámaras de videovigilancia a las que tuvo acceso el equipo de investigaciones de Rodolfo Franco Informa muestran que transcurrida una hora después de haber ingresado ambos a la casa, se observa abrirse la puerta peatonal del portón, como si solo se botara el cerrojo, es decir, quedó entreabierta la puerta. De acuerdo al análisis de las llamadas, la Barbie recibe una primera llamada con duración de 23 segundos a las 10 de la noche con 24 minutos. 5 minutos después, recibe una segunda llamada del mismo número con duración de 1 minuto y 22 segundos. De acuerdo a la geolocalización del teléfono, se ubicaba a unas cuantas cuadras de la casa de George. A los 8 minutos de abierta la puerta, llegó una camioneta Jeep Liberty en color oscuro. Se estaciona en la cochera de la casa de George Pitts y de ella desciende un hombre. Luego se sabría que era Víctor Hugo Fierro Guzmán, el papá de la Barbie, quien, aprovechando que la puerta estaba abierta, ingresó a la casa de George. Transcurrida aproximadamente 1 hora y 14 minutos, el papá de la Barbie sale de la casa, sube a la camioneta Jeep para quitarla de la cochera y luego ingresa a la casa para sacar el carro de George. Antes de que el papá de la Barbie meta su camioneta Jeep a la casa de George, se observa que de la camioneta baja una persona. Se trata de un hombre que viste bermudas. Es el hermano de la Barbie, de nombre Arad Mildred Fierro Delgado. Acto seguido, el papá de la Barbie ingresa de reversa la camioneta a la cochera de la casa, mientras que el hermano de la Barbie cierra la hoja norte del portón de la cochera e ingresa al domicilio, mientras que su padre cierra la puerta sur, quedando ambos, padre e hijo, dentro del inmueble. 5 minutos después de haber ingresado padre e hijo a la casa de George, los videos muestran a la Barbie salir por la puerta peatonal. Se aprecia como si se quitara o se pusiera unos guantes de látex e ingresa nuevamente al inmueble. Siendo los primeros minutos de la madrugada del martes 12 de noviembre,
y después de haber permanecido 19 minutos dentro del domicilio de George, el hermano de la Barbie, quien según el Ministerio Público asevera que nunca entró al domicilio, es quien abre ambas hojas del portón de la cochera para que salga la camioneta Jeep. Dentro del vehículo están el papá y la Barbie. Una vez estacionado la Jeep en la calle, el papá de la Barbie desciende de ella, se dirige a la casa, abre la cochera y mete el carro de George. Al mismo tiempo, la Barbie baja de la camioneta y realiza otra llamada telefónica, ahora con un número desconocido, con el cual tiene un registro de 13 llamadas durante el mismo día y arroja una ubicación, según el análisis de geolocalización de la Fiscalía, muy cerca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De acuerdo al análisis de las sábanas telefónicas, 14 segundos antes de que el hermano de la Barbie abra el portón de la cochera, la Barbie tiene registro de actividad telefónica con el número que pertenece a Salvador N. Finalmente los tres, padre e hijos, abandonan la casa de George. Se dirigen rumbo a la casa donde ellos habitan, según los resultados de la investigación de los policías ministeriales. Comienza la búsqueda. Ya es miércoles, ha transcurrido un día de la desaparición. Para buscarlo, Beatriz N., su novia, acudió a la casa de George porque no le contestaba las llamadas. Se percató que las cerraduras no estaban cerradas como él acostumbraba hacerlo. Lo primero que vino a su mente fue que se había cometido un robo. Al ingresar a la casa, observó que todo estaba en orden. Encontró un plato de botana en la barra de la cocina y una pistola en el buró de la recámara. Objeto extraño porque George no poseía arma. Luego buscó en el lugar secreto del piano donde guardaba George el dinero, así como documentos de valor. Ya no había nada. Por extraño que parezca, ese mismo miércoles 13, Eddie, un amigo de George, declaró que sostuvo una conversación vía WhatsApp con él, donde éste le dice que se encuentra en Guanatos, es decir, en Guadalajara. Le dice así: ando en Guanatos, estoy bien, ¿tú qué tal? El miércoles 13, Eduardo N., empleado de George en su negocio de cambio de aceites, sostuvo conversación por la vía WhatsApp, situación extraña dado que George siempre realizaba llamadas telefónicas para comunicarse con sus empleados. Por la tarde, Eduardo intentó comunicarse realizando una llamada que nunca fue contestada. El jueves 14 de noviembre, a 2 días de la desaparición, José N., apodado El Clon, amigo de George, se presentó a declarar a la Fiscalía del Estado. Mencionó que el sábado 9 de noviembre le envió un mensaje a George preguntándole dónde estaba, contestándole que andaba en el rancho con una amiga y que en 1 hora llegaría al negocio. Ya en su negocio, ubicado en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita, George le contaría a su amigo que salió con una joven que era policía municipal, que vivía a unas calles atrás de su negocio y que pasó la noche en su rancho. El viernes 15, la Fiscalía del Estado de Aguascalientes llevó a cabo el cateo a la casa de George, reporte en el cual, a pesar de que la novia hizo referencia que ella sabía que George guardaba dinero en el piano, no se realizó análisis alguno al piano en mención. En el cateo se localizaron varias huellas dactilares. Se confirmó la presencia de una pistola marca Mendoza abastecida. Se aplicó el revelador de sangre Blue Star sin obtener reacciones positivas. Es decir, en la casa de George no hubo violencia. El día 19 de noviembre fue detenido el hermano de la Barbie por amenazar a un agente ministerial que acudió a realizar una entrevista de investigación. Agresivo ante el ministerial, le dijo:
No sabes con quién te metes. Mi mamá es policía y mi papá fue policía en Jalisco. Si yo quiero, ahorita mismo vienen a partirte tu madre. Y si sigues chingando, te vamos a desaparecer. Si yo quiero, te mando matar en este momento con solo hacer una llamada. Más tarde serían detenidas por su probable participación en la comisión del delito contra la salud la Barbie, su papá, su mamá y su amigo de la Barbie, de nombre Eric Romaní. Este último, investigaciones de Rodolfo Franco Informa arrojan que fue secretario de Seguridad Pública en el municipio de Jesús María, donde la Barbie se desempeñaba como su escolta. Además, se obtuvo la información de que Romaní también perteneció a la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. El 20 de noviembre, 9 días después de la desaparición de George, un agente investigador de la ministerial rindió un informe. Mencionó que se recibió un reporte anónimo donde una persona hacía del conocimiento que el lunes para amanecer del martes, es decir, del 11 al 12 de noviembre, afuera de la casa ubicada en la calle Luis Coloma 210 del fraccionamiento Lomas de Santa Anita, donde vive la Barbie, había personas afuera de ese domicilio y que más noche se empezó a escuchar mucho ruido, como si fueran gritos ahogados. También manifestó la denunciante que el día siguiente o 2 días después se escucharon golpes como si alguien estuviera excavando en la tierra y que esos ruidos venían de la misma casa. Por último, mencionó que al pasar por esa casa se huelen muchos olores fétidos. La casa mencionada era la misma donde habitaba la Barbie, la seductora mujer policía. También la unidad de combate al secuestro tomaba como suyo el caso. Con todas las evidencias, la fiscalía llevó a cabo el cateo a la casa de la Barbie. Se incautaron 7 celulares, una computadora, un pantalón de mezclilla en color azul con manchas secas en color café y con restos de polvo blanco, una maleta de lona en color negro conteniendo varios folders con documentos diversos con manchas en color rojo, diversas tarjetas y documentación personal de identificación. En esa improvisada tumba se encontraba el cuerpo desnudo de George. Estaba acostado de lado, con las manos sujetadas a la espalda por unas esposas. En el cuello tenía un fragmento de tela en color negro. Más tarde se llevaría a cabo la necropsia. Así fue como se determinó que fue torturado. Tenía marcas de escoriaciones, quemaduras en su cuerpo y había sido estrangulado. Sin embargo, la fiscalía no determinó la fecha ni la hora de la muerte, por increíble que parezca. El examen toxicológico demostró que George había sido narcotizado. El 21 de noviembre fueron consignados ante el juez de control Samantha Jennifer, alias la Barbie, su papá Víctor Hugo y su hermano Arad Mildred, pero solamente por homicidio doloso calificado, no por homicidio doloso agravado, dejando de lado los delitos de robo, secuestro, tortura y delincuencia organizada. La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes no logró determinar los motivos del crimen y presenta inconsistencias, situación que está otorgando ventaja y beneficio a los victimarios, desde luego para salir de la cárcel o purgar pocos años en prisión. Las siguientes son algunas de las fallas detectadas por el equipo de Rodolfo Franco Informa. 1. No se dio seguimiento a los resultados de las sábanas de los números telefónicos encontrados, dado que la Barbie se comunicaba con diversos números durante y después de la ejecución de los hechos. De ahí que surjan las siguientes preguntas y cuestionamientos. ¿Qué personas fueron con las que se comunicó? ¿Qué importancia tendrían esas llamadas al tener que realizarlas en el momento de la ejecución de los hechos? ¿Existirá un actor intelectual en este crimen?
Existen datos de 26 llamadas en un solo día al mismo número. Luego entonces, ¿existirá más gente involucrada en este crimen? 2. En el cateo a la casa de George no se realizó el correspondiente análisis de huellas al piano, lugar en el que se mencionó se guardaba dinero y documentos de la víctima. 3. En el cateo se aplicó el revelador de sangre Blue Star sin obtener reacciones positivas, lo que indicaría que el crimen no pudo haberse cometido en la casa de George. Entonces, ¿por qué el cuerpo, al ser encontrado, mostraba manchas de sangre? Podríamos estar entonces en el supuesto de un secuestro. 4. La fiscalía supo de la venta de la camioneta en la que fue secuestrada la víctima y trasladado a la casa donde presumiblemente fue torturado, asesinado y sepultado en el jardín. El empleado del lote de autos que compró la camioneta acompañó a la Barbie por el vehículo y ella le comentó: no te fijes cómo ando, estoy un poco empolvada porque estaba recogiendo el patio trasero ya que estaba muy tirado. La unidad se asegura para realizar un análisis forense, resultado que arrojó que el automotor Jeep no contaba con manchas de sangre. Situación extraña debido a que el cuerpo de la víctima y sus pertenencias sí tenían manchas de sangre, por lo que se supone que las agresiones no sucedieron en la casa de George, sino el domicilio de sus victimarios. 5. La policía ministerial recibió un reporte anónimo en el que le informaban que la noche del crimen, a las afueras de la casa de la Barbie, había varias personas y más noches se empezó a escuchar mucho ruido, como si fueran gritos ahogados. Sin embargo, nunca se investigó quiénes eran esas personas. 6. La fiscalía no pudo o no quiso determinar fecha y hora de la muerte de la víctima, a pesar del equipo de última tecnología con el que cuenta. 7. Días después de la desaparición de George y antes del cateo a la casa de la Barbie, en la cochera estaba una motocicleta tipo repartidor de pizza, propiedad que atribuyen investigaciones de Rodolfo Franco Informa a un policía ministerial. La motocicleta desapareció previo al cateo. 8. El equipo de investigaciones de Rodolfo Franco Informa recibió un reporte señalando que el fin de semana anterior al cateo de la casa de la Barbie se llevó a cabo una fiesta en la que se percibieron como invitados policías municipales y estatales. 9. El reporte del cateo establece que se encontró el cuerpo enterrado de George desnudo, esposado de las manos hacia la espalda. Encima tenía su pantalón con manchas en color café, lo que hace presumir que fue desvestido en la casa de la Barbie para poder ser torturado. 10. En la maleta enterrada con la víctima se encontraba documentación oficial de autos e inmuebles con manchas en color rojo. La fiscalía no esclareció por qué se enterraron los documentos. 11. El informe y peritajes de las videograbaciones realizadas por elementos de la policía ministerial determina claramente que el hermano de la Barbie estuvo dentro de la casa, mientras que en la acusación realizada por el Ministerio Público se señala que el hermano de la Barbie se quedó en el interior de dicho automotor. Esto significa que nunca entró, por lo que se reclasificó el delito de encubrimiento, en abierta contradicción al peritaje de la propia fiscalía y, sobre todo, la contundencia de los videos. Esto benefició totalmente al hermano de la Barbie, dado que desde el 9 de noviembre del 2020 quedó en libertad. Irónicamente, en libertad una persona que realiza amenazas de muerte y que además descaradamente firma los documentos de las investigaciones como Dread Master. 12. Surge otra pregunta. ¿Quién o quiénes están involucrados en otorgarle un beneficio a este presunto imputado? ¿Por qué se realizó una reclasificación del delito en contra de la verdad manifestada en un video? ¿Por qué, si en la audiencia inicial se vincularon a las 3 personas por el delito de homicidio, ahora el Ministerio Público está ocultando la verdad? 13. La Fiscalía no investigó el nombre de la persona que acudió a visitar a la Barbie
cuando estuvo internada en el hospital neuropsiquiátrico por intentar suicidarse cuando estaba detenida. Pero al recibir la visita de una persona que no ha sido identificada, manifestó un cambio drástico, expresando deseos de vivir. Surge nuevamente otra interrogante. ¿Es posible que una persona detenida por homicidio pueda recibir visitas en un horario nocturno en dicho hospital? ¿Qué rango de persona pudo haber solicitado visitar a la Barbie que se le autorizó la entrada? ¿Qué persona pudo haberla visitado si sus padres se encontraban detenidos en la fiscalía por los delitos en contra de la salud? ¿Qué relación sostiene la Barbie con la persona que la visitó para cambiar drásticamente de un momento a otro sus deseos de morir por deseos de seguir viviendo? 14. La fiscalía determinó mediante las sábanas de geolocalización del celular de la víctima que había estado en Guadalajara un día después del crimen, pero no se investigó quién lo utilizó y dio respuestas vía WhatsApp a los amigos. 15. Al cúmulo de dudas y cuestionamientos, el equipo de investigaciones de Rodolfo Franco Informa logró conocer que el teléfono de la víctima, que yacía sepultado en el patio trasero de la casa de la Barbie, estaba en manos de policías estatales. Asimismo, se obtuvo información de que un día antes del crimen estuvo pasando en 3 ocasiones una patrulla de la policía estatal. 16. Investigaciones de Rodolfo Franco Informa señalaron que existe un bar en el cual tenía nexos con la familia de la Barbie y este cerró sus puertas días después de que fueron vinculados a proceso. 17. Cuando Víctor Hugo, el padre de la Barbie, llega a la casa de George, él sabía que la puerta estaba abierta y que George ya estaba narcotizado, por lo que entró sin ningún problema. Además de las llamadas que estuvo realizando la Barbie, todo esto indica que había un plan perfectamente organizado. La fiscalía no tomó en cuenta que los victimarios habían sido policías, conocían de técnicas de defensa personal, sometimiento, entrenados en la defensa personal, con experiencia en el uso de las armas y dominio de la fuerza. Tampoco consignó el secuestro y la delincuencia organizada como establece la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro en sus artículos 9, 10 y 11. 19. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 128, manifiesta el deber de lealtad, el cual debe de sujetarse todo ministerio público, proporcionando información veraz sobre los hechos. En este crimen se está faltando al deber. Vuelven a surgir las dudas. ¿Qué razones tendrá el Ministerio Público para ocultar la verdad? ¿Qué valor moral puede tener nuestra autoridad para dejar pasar la omisión de la verdad, beneficiando a un homicida? 20. El Código Penal del Estado de Aguascalientes también es aplicable a los servidores públicos por las comisiones de los delitos, en su artículo 165 por falsedad y artículo 169, ejercicio indebido del servicio público, así como su fracción cuarta por ocultar o inutilizar la información. 21. Si el Ministerio Público es el responsable de la investigación y tiene el conocimiento de la existencia de las videograbaciones en las que se aprecia claramente que el hermano de la Barbie sí entró al domicilio de la víctima, por lo tanto sí participó en el homicidio, entonces ¿por qué el Ministerio Público está faltando a su responsabilidad? Estaría cometiendo presuntamente un delito y violentando los derechos de la víctima. Este es un claro ejemplo de la revictimización, pues están violando los derechos fundamentales de las víctimas, específicamente el derecho al esclarecimiento de los hechos, el derecho a la verdad, el derecho a que el responsable de la comisión del delito no quede impune y el derecho a que se reparen por parte de la autoridad las violaciones a los derechos humanos.